Vamos a ir en nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos capítulo 12. Hermanos, seguimos. Ya un poquito más de un año hace que comenzamos. No todos los domingos, pero sí la gran mayor parte de los domingos hemos estudiado este Evangelio de Marcos. Y vamos en el capítulo 12, vamos a ir al versículo 28, hermanos, y hoy vamos a ver el gran mandamiento, el más grande mandamiento, el mandamiento más importante, que es amar a Dios con todo el corazón. Entonces yo he titulado este mensaje Amando a Dios con todo el corazón. La Escritura siempre nos llama a rendirnos al Señor completamente, ¿verdad? Y eso es lo que significa la palabra Señor, Kurios, ¿verdad? Él es el dueño, Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor, a Él le pertenecemos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos 12, 28. Lo tenemos, hermanos. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, se recuerda que le habían preguntado a Jesús con qué autoridad había hecho las cosas que había hecho. Le habían preguntado si era lícito dar tributo a César. Todas esas cosas ya las estudiamos. Se le preguntó sobre la resurrección. Y ahora viene un escriba y le pregunta y dice que les había escuchado, ¿verdad? Y que escuchó que Jesús les había respondido bien y le preguntó ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás a Jehová tu Dios, ¿verdad? Dice en el Antiguo Testamento, en hebreo Jehová, ¿verdad? Aquí en griego, el Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y Jesús de un solo le da el segundo. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos, pero no estaba dentro, ¿verdad? Y no es suficiente esto, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno, dice, tuvo valor de preguntarle, ninguno osaba preguntarle. Puedes tomar asiento, hermanos. Ahora, para nosotros es fácil. Si alguien nos pregunta cuáles son los dos más grandes mandamientos, es fácil porque ya tenemos la respuesta de Jesús, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, hermanos, para dar un poco de contexto, esta pregunta no, para cualquier otra persona no hubiera sido fácil. Para Jesús sí, porque Él todo lo sabe, ¿verdad? Pero hermanos, por ejemplo, los rabinos habían contado 613 mandamientos en la Torá, le llaman ellos, en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que se le conoce como la ley, se le conoce también como el Pentateuco, ¿verdad? Por 5, hermanos, penta, ¿verdad? Entonces, dentro de esos 5 libros habían contado 613 mandamientos y decían 248 eran positivos, o sea, de cosas que ellos tenían que hacer, y 365 eran negativos, cosas que no debían hacer, ¿verdad? 248 positivos, 365 negativos, ¿verdad? Y había discusión entre los rabinos de aquel tiempo sobre cuál de todos estos mandamientos era el más importante. Ahora, algo que me llama la atención es que Jesús no les contesta con los 10 mandamientos, que era lo más conocido, ¿verdad? O es lo más conocido aún en nuestros tiempos. Jesús me llama la atención que no le dice el primero de los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo 20, no le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí como el más importante. ¿Por qué? Porque al final, para obedecer el mandamiento de no tener dioses ajenos, para obedecer el mandamiento de guardar un día de reposo para el Señor, para obedecer el mandamiento de honrar a los padres, para obedecer el mandamiento de no decir falso testimonio contra el prójimo, para todos esos mandamientos y el resto de la ley, toda depende de estos dos. El amar a Dios y el amar al prójimo. El amar a Dios sobre todas las cosas no está en los 10 mandamientos, ¿verdad? Hay personas que a veces piensan que está, pero no está ahí. El mandamiento de, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas, está en Deuteronomio 6, versículos 4 y 5.
Un mandamiento, hermanos, de que los judíos lo llamaban el Shema. Oye, ¿verdad? Oye, Israel. Y ellos lo repetían 2 veces al día. Todos los judíos en Israel lo repetían en la mañana, lo repetían en la noche. Y Jesús dijo que este es el más importante de todos los mandamientos. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es la segunda parte de Levítico 19:18. Es la segunda parte de ese versículo de Levítico 19:18. Ahora, en Mateo, en el pasaje paralelo, Jesús añade estas palabras, hermanos, que no están en Marcos. De estos 2 mandamientos, dice, depende toda la ley y los profetas. O sea, todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, en la ley y en los profetas, su cumplimiento dependía de estos 2. De amar a Dios y de amar al prójimo. En Mateo 7:12 Jesús dice estas palabras: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con ustedes, todo lo que queremos que los hombres hagan con nosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. O sea, lo que Dios buscaba en el Antiguo Testamento, hermanos, es que Israel amara a su prójimo, pero que amara sobre todas las cosas a Dios. En Deuteronomio 10:12 dice: oh Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que ames a Jehová tu Dios, que le temas, que le sirvas, dice. O sea, lo que Dios buscaba de su pueblo era que lo amara. Y hermanos, lo que Dios buscaba era de que ellos también amaran a su prójimo como a sí mismo, que amaran a Jehová con todo su corazón, fuerza y alma, y que amaran al prójimo como a sí mismo. El problema es, hermanos, que en la nación de Israel vemos que ellos nunca, hermanos, cumplen con estas cosas. Sobre Dios, vemos, hermanos, que ellos practicaban la idolatría, ¿verdad? Comenzaron rápidamente a adorar a otros dioses. Por ejemplo, en el libro de Malaquías, aún los que adoraban a Dios, ¿verdad? En aquellos tiempos se recuerda que había un templo en Israel, en Jerusalén, y iban a este templo, y en Malaquías dice de que la ley decía que tenían que traer siempre lo mejor a Dios, ¿verdad? Y tenían que traer el mejor sacrificio a Dios. Pero ellos traían al animal que estuviera enfermo, ciego, cojo, dando a entender, hermanos, que ellos menospreciaban a Dios en su corazón y siempre le estaban dando lo peor a Dios. Entonces ellos, hermanos, en Israel, vemos en la Biblia, siempre siendo infieles a Dios, ¿verdad? Y en cuanto a la relación con su prójimo, comenzando en los matrimonios, en el libro de Malaquías dice que Dios estaba contra el pueblo de Israel porque ellos habían sido infiel contra la compañera de tu juventud. Entonces, ni a la esposa habían amado, hasta ella habían sido infiel, ¿verdad? Luego habían oprimido los ricos a los pobres. Los sacerdotes se habían corrompido, los profetas profetizaban mentira. Dicen en Jeremías 23 que ellos profetizaban mentira con el propósito de que el pueblo de Israel se olvidara de Dios. Hermanos, ellos llegaron hasta el punto de que vemos en la Biblia que en ocasiones hasta mataron a los profetas, lo que estudiábamos en la parábola de los labradores malvados. Entonces vemos que Israel, hermanos, siempre fracasó en esto, en amar a Dios, en amar a su prójimo, y por ende fracasó en cumplir toda la ley. Y en Jeremías 17:9, el profeta Jeremías está hablando del corazón del pueblo de Israel, y yo creo que no solo habla de ellos, pero habla de todos los seres humanos que no han sido redimidos. Y él dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice. Me gusta la traducción New King James que dice perverso en extremadamente perverso, que es lo que da a entender el idioma ahí original. Del corazón, hermanos, del hombre es engañoso y es extremadamente perverso, dice la Escritura. Creo que le di a nuestra hermana Génesis 6:5 en las pantallas. Y si lo puede poner, hermana, mire lo que dice, y me gusta cómo lo traduce la Nueva Biblia de las Américas. El Señor vio, dice, que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención, mire, toda la intención, por eso es que dice allá mismo en Jeremías 17:9, en el versículo 10, yo Jehová, dice, escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según haya sido, ¿verdad? La intención de su corazón, según haya sido el fruto de sus obras. Y acá dice que Dios mira que toda la intención y los pensamientos, ¿verdad? Toda la intención de los pensamientos del corazón de los hombres eran solo siempre hacia el mal. Y el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra. Y sintió, dice, tristeza en su corazón. Entonces el Señor conoce el corazón del hombre. Y el Señor ve, hermanos, que el corazón del hombre siempre va
hacia el mal. Y es increíble, yo estaba pensando, hermanos, en esto. Los escribas, los fariseos, hasta los saduceos, tenían este mandamiento. Lo citaban 2 veces al día. Pero aunque decían que iban a amar a Dios, cuando vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien la Biblia nos dice que cumplió la ley y los profetas, o sea, el único hombre que ha cumplido a perfección la ley de Dios, en vez de amarlo, lo aborrecieron, lo crucificaron, hermanos, y no lo aceptaron. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, dice Juan 1, 11 y 12, ¿verdad? Pero a los que recibieron se les ha dado poder de ser hechos hijos de Dios. Así que, hermanos, aunque ellos tenían el mandamiento, ellos lo leían, ellos lo repetían, sus corazones no pudieron ser cambiados solamente por leer el mandamiento. Y yo quiero, hermanos, que veamos algunas cosas en la pantalla. Si puede poner nuestra hermana Romanos 2:13. Y es muy importante, hermanos, que ponga mucha atención a esto, porque aquí vemos la relación, y es lo que yo quiero ver hoy, la relación del hombre con la ley de Dios. Y dice aquí, porque no son los oidores de la ley los justos, sino los que cumplen la ley. Solo con repetirle a los hijos, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Solo con oírlo y con decirlo no es suficiente, es necesario obedecerlo. Estos serán justificados. Porque cuando los gentiles, dice, los gentiles, todos los que no somos israelitas, ¿verdad? Pero aquí está hablando sobre todo de aquellos que no habían crecido escuchando la ley de Dios, que no tienen la ley, cumplen por instinto, dice. O sea, hermanos, personas que nunca han escuchado la Biblia saben que robar es malo, saben que matar es malo, saben que cometer adulterio es malo, sabe que un hombre esté con otro hombre es malo, sabe decir falso testimonio es malo. Todas estas cosas que sabe que hay que honrar a los padres. Por eso en las culturas se honra a los ancestros, dicen, ¿verdad? O sea, todas estas cosas de que Dios escribió en la ley, las escribió, dice, también en nuestro corazón. Porque mire, los que no tienen la ley escrita, ¿verdad? En el sentido del libro, cumplen por instinto los dictados de la ley. ¿Por qué? Ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. ¿Por qué? Porque muestran la obra de la ley que Dios escribió. ¿Dónde, hermanos? En sus corazones. Dios escribió en los corazones de todos los hombres su ley moral, hablándole del bien y del mal. Por eso el hombre sabe, y por eso dice su conciencia dando testimonio. Y me gusta lo que dice, y sus pensamientos acusándolo. El hombre sabe cuando ha cometido el mal, ¿verdad, hermanos? Su conciencia lo acusa unas veces y otras veces defendiéndolos, dice, si ha hecho lo correcto, el día que según mi evangelio, los secretos del hombre, Dios juzgará los secretos del hombre mediante Cristo Jesús. Entonces, la ley, hermanos, se puede poner Romanos 3:20, la ley del Antiguo Testamento, cuando la Biblia habla de la ley, habla sobre todo de la ley escrita, pero también Dios la escribió en nuestro corazón, en nuestras mentes, ¿verdad? Nuestra conciencia nos acusa cuando desobedecemos a Dios. Porque porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, ¿verdad? Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y se va a Romanos 7:7. Aquí vamos a ver el punto al que yo quiero llegar, hermanos. Esto es muy importante, es de que Israel nunca pudo cumplir este mandamiento de amar a Dios ni el de amar a su prójimo. Y el ser humano no puede cumplirlos. Y por eso es que Jesús tuvo que venir a cumplir la ley por nosotros. Y aquí Pablo está lidiando con otro mandamiento de la ley, con codiciar. Y aquí Pablo lo que va a decir, como vamos a leer, es que él no puede cumplir con el mandamiento de no codiciar. Y aunque él quiere dejar de codiciar, su pecado lo lleva a hacerlo una y otra vez. Y dice, ¿qué pues diremos entonces? ¿Es pecado la ley? ¿Es mala la ley? De ningún modo, dice él. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. O sea, si Dios no me deja en mi corazón, en mi mente, o escrito que era pecado esto, hermanos, si Dios no nos hubiera dado un sentido del bien y del mal, imagínense cómo viviéramos, hermanos. Cómo fuera el mundo, ¿verdad? Y dice, porque yo no hubiera sabido qué es la codicia, dice. Si la ley no hubiera dicho, ¿qué, hermanos? No codiciarás.
Entonces él lee el mandamiento. No codiciarás cosa alguna de tu prójimo, dice en Éxodo, ¿verdad? Ni el buey de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo. Entonces él sabe el mandamiento. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí, ¿qué? Toda clase de codicia. Entonces, yo sé que no debo codiciar en mi mente, yo leo que no debo codiciar, pero el pecado me lleva a codiciar. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y en su tiempo yo vivía sin la ley. Pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento, que era para vida, porque la palabra de Dios es buena, ¿verdad? A mí me resultó ¿cómo? Para muerte. Y él dice, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Y me encanta que él hace la aclaración, ¿verdad? La palabra de Dios, los mandamientos que encontramos ahí, la ley es santa, hermanos, porque nuestro Dios es santo. El mandamiento de Dios es santo, es justo y es bueno. Así que el problema no está en la palabra de Dios, el problema está en la naturaleza caída del hombre. Entonces, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ningún modo, dice. Al contrario, ¿qué fue lo que me causó la muerte? No la palabra santa de Dios, sino el pecado, ¿verdad? A fin de mostrarse que es pecado, al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Es así como él se describe. Hasta el 15 vamos a leer. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy, ¿qué, hermano? Sin Cristo, carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Esclavitud del pecado. Esto es muy importante para más adelante. Porque lo que hago no lo entiendo, dice él. ¿Cuántas veces le ha pasado esto a usted, hermanos? Aún como cristianos. Por eso dice la Biblia, anden en el espíritu y no en la carne. Porque aún como cristianos no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, esto hago. ¿Qué dice Pablo en Gálatas 5:16? El deseo del espíritu es contra la carne y estos se oponen. ¿Y qué es lo que la carne quiere? Que no hagan lo que quieren hacer. No creo que ningún cristiano esté planeando, ¿verdad? Me quiero pelear con mi esposa esta semana, quiero perder la paciencia con los hijos, un verdadero cristiano no va a planear eso. Y si pasó durante la semana, no quise lo que yo hice, ¿verdad? No practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco. Eso hago. En la carne no podemos vencer el pecado. Ahora más adelante dice él que la respuesta a este dilema está en ¿qué? En caminar en el Espíritu, hermano. En menguar, en rendirnos. Ahora, hermanos, si Pablo aquí dice que no podía ni cumplir el de no codiciar, mucho menos iba a poder cumplir el de amar a Dios con todo su corazón, alma y fuerza. Y yo pensaba, hermanos, en la condición del hombre sin Cristo. Y la Biblia dice, hermanos, en Efesios 2, que el hombre sin Cristo está muerto en delitos y pecados. A mí, ustedes, no sé si los que somos amigos en Facebook vieron algo que yo posteaba una vez, que a mí de verdad me quedó grabado en mi alma, que decía, un pastor dijo esto: yo he visto gente llorar sobre el cuerpo de un muerto, pero he visto muy pocos llorar sobre personas que saben que están muertos en delitos y pecados. Hermanos, debemos de lamentarnos del estado de aquellos a que amamos, seres queridos, y de todos los hombres que aún están muertos en delitos y pecados. Porque el hombre sin Cristo no está muerto espiritualmente, no puede hacer nada por sí mismo, hermanos. Mire que dice, no está enfermo, sino que dice, ¿cómo? Muerto. Para dejar claro, hermanos, la situación en la que estábamos antes de Cristo. Por eso dice la Biblia, hemos pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz, del poder de Satanás al de Cristo. Dice 2 de Timoteo 2:26, le dice Pablo a Timoteo que predique con humildad la palabra de Dios, por si quizás Dios les conceda que escapen, que conozcan la verdad, y escapen, dice 2:26 de 2 de Timoteo, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos para hacer la voluntad de él. O sea, estábamos también atados por Satanás y estábamos cautivos a su voluntad. Hermanos, es como que el diablo tenga a alguien en un lazo, hermanos. El Espíritu Santo da esta ilustración para hacernos ver cuán atados estábamos y por eso no podíamos venir a Cristo, ¿verdad?
Juan 8 dice que el que hace pecado es esclavo del pecado. Y en Romanos 7 lo leíamos, ¿verdad? Pablo se sentía esclavizado por su pecado. Hermanos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice Jesús, ¿verdad? Romanos 5, 10 dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Romanos 1, 18 dice que estábamos bajo la ira de Dios, muertos, esclavos del pecado, atados por Satanás, cautivos a su voluntad, enemigos de Dios, bajo la ira de Dios. Eso solo son algunas cosas que vinieron a mi mente, hermanos, de más. Y esa era la situación del hombre, ¿verdad? Por eso, hermanos, nuestro Señor Jesús vino. Y si puede poner nuestra mano a Gálatas 3:10. Me encanta, hermanos, cómo Pablo explica esto. Vamos a leer Gálatas 3, 10 al 14, hermanos. Y acá dice el apóstol Pablo, porque hablando de gente, porque lo que había pasado con los Gálatas, hermanos, es que ellos habían recibido el evangelio. Pablo les dice, ¿cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿Para hacer las obras de la ley o por el oír con fe? Pues por oír por fe, ¿verdad? Escucharon, creyeron y el Espíritu Santo les fue dado, aunque fueran los peores de los pecadores. No tuvieron que hacer nada, solo poner su fe en lo que Jesús había hecho. Pero después que Pablo se fue, vinieron otros a decirle, tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley, tienen que hacer sacrificios. Y los estaban haciendo volver al antiguo pacto en vez de que ellos estuvieran en el nuevo. Entonces Pablo les está diciendo que todos los que quieren justificarse a sí mismos, todo el que quiere ganarse el cielo, por así decirlo, todos los que son de las obras de la ley, están bajo maldición. ¿Y por qué, hermanos? Pues escrito está, dice, maldito todo el que no permanece en todas las cosas, y ahí manténgalo, hermana, escritas en el libro de la ley. O sea, para obedecer la ley se tenía que permanecer en todas las cosas. La manera como Santiago capítulo 2 lo dice es esta. Ok, alguien puede decir, yo no adultero. Dice, ese es el ejemplo que él da. Pero si alguien dice, yo no adultero, pero matas, dice, aunque no cometió ese pecado, pero cometió el otro pecado, ya es culpable de toda la ley, dice. Te has hecho transgresor, dice la palabra que usa Santiago, de toda la ley. Entonces alguien puede decir, yo no practiqué este pecado exactamente, pero de una u otra forma, en alguno de los pecados practicamos, y sin lugar a dudas, ninguno de nosotros amó a Dios con todo su corazón, alma y mente, ni ninguno de nosotros amó a su prójimo como a sí mismo antes de Cristo. Así que dice, hermanos, sigue diciendo, maldito el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ya que nadie, dice, lo deja muy claro, hermanos, es justificado ante Dios por la ley. Esto es evidente, dice. Porque el justo, ¿por qué va a vivir, hermanos? Vivirá por la fe. El justo por la fe vivirá. Aún en el Antiguo Testamento. Y Pablo da el ejemplo de Abraham. Abraham no se había circuncidado. Abraham estaba allá en Ur de los Caldeos, hermanos, en idolatría. Pero allá Dios lo llamó. Y dice la Biblia, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que lo hizo a él justificado? Que creyó a Dios. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo? De tu simiente, que no tenía hijos, ¿verdad? Ya estaba viejo, hermano, 75 años. Pero que iba a tener un hijo y de que de su simiente, que dice en Gálatas 3 que es simiente, hablando de uno que es Jesús, que iba a venir de su descendencia, iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra, todas las naciones. Y él le creyó a Dios y por eso fue perdonado. Sin embargo, dice, la ley no se basa en la fe, sino que ¿qué? El que hace estas cosas vivirá por ellas. Y nosotros no podíamos hacerlas. Entonces por eso Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él vino a cumplir la ley y luego, hermanos, tomó nuestro lugar en la cruz y luego habiéndose, dice ahí Gálatas 3:13, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, o sea, la ley misma decía, maldito todo el que cuelga en un madero, y eso fue escrito en la ley, hermanos, aunque los judíos la pena de muerte era por apedrear, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, dejó eso escrito ahí. Aunque los judíos no crucificaban, ¿verdad? Apuntando, hermanos, a cómo Israel iba a estar bajo el dominio de Roma y cómo, hermanos, Jesús iba a morir en una cruz a fin de que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, o sea, la promesa que se le hizo a Abraham, ¿verdad? Viniera a quienes, a los gentiles, a los que estábamos lejos.
para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Y esto es muy importante, hermanos, porque si el Espíritu Santo no viene a cambiar nuestro corazón, nosotros no hubiéramos jamás amado a Dios. Si hubiera, como la mayoría de gente hace, el hombre tiene algo en su interior que cuando está en problemas quiere clamar a Dios, ¿verdad? Solo hubiéramos buscado a Dios como el resto de los hombres, porque un problema está pasando, un problema de salud, cualquier cosa, hermanos, pero no porque verdaderamente queramos conocerle ni tener comunión con Él. El que le busca, sí, es solo aquel que ha sido redimido, hermanos. El Espíritu Santo ha venido, hermanos, para quitar el corazón de piedra y darnos un corazón nuevo. Primera de Juan 4:10 dice así: en esto consiste el amor, dice. No en que nosotros hayamos amado a Dios, oiga. O sea, el amor consiste no en que nosotros le hayamos amado. O sea, el amor nunca comenzó en nosotros, ¿verdad? O sea, nadie buscó a Dios, dice. ¿Qué más claro puede quedar? Gálatas 3:10, ¿verdad? Perdón, Romanos 3:10 al 12. No hubo nadie que buscó a Dios. Todos se desviaron a una, dice la Escritura. Entonces en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo, dice. Lo entregó como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. O sea, ¿cuál es mi motivación para cumplir el segundo mandamiento de amar al prójimo? Cuánto Él me amó. Necesito venir a Cristo. Necesito experimentar su amor. Y entonces voy a poder amar a los demás. Es increíble, hermanos, como un joven, usted ha escuchado las historias de que, bueno, aquí lo han contado algunos hermanos que han predicado, ¿verdad? Que llegaban en la noche y ahí estaba despierta su mamá. Hay jóvenes, hermanos, que andan practicando todo tipo de pecados y aunque vean que su mamá está afligida, que se le ha subido la presión, que llora, no les importa, hermanos. ¿Por qué? Aunque les digan que van camino a la condenación, no les importa. ¿Por qué? Porque ellos son amadores de sí mismos. Es, hermanos, hasta que el Espíritu de Dios entra y quita el corazón de piedra y pone uno nuevo, donde ahí uno comienza a ver, hermanos, la maldad de su pecado. Ahora, en el Concilio de Trento, hermanos, que es el Concilio de Trento de algunos, ¿verdad? Hermanos, en 1545, la Iglesia Católica, esto es muy importante, hermanos, y por favor escúchenme porque yo creo que esto nos ayuda mucho a comprender. En 1545 la Iglesia Católica se reunió en lo que se le conoció como el Concilio de Trento. Este fue, hermanos, se celebró como una respuesta a la Reforma Protestante. Unos años antes, en 1517, el 31 de octubre, ¿verdad? Martín Lutero, hermanos, comenzó la Reforma Protestante. Dios, mejor dicho, la comenzó. Entonces, hermanos, ellos se reunieron en el Concilio de Trento para debatir lo que los reformadores decían, que éramos salvos solo por gracia, solo por la fe en Cristo. Entonces ellos, hermanos, y lo quiero leer, en el Concilio de Trento, la sesión 6, el canon 9, esto lo puede buscar usted en internet, dice así, oiga. Si alguno dijere que el pecador se justifica con la fe, solo con la fe, dice. Si alguien dice que el pecador se justifica solo con la fe, que claramente Pablo lo acababa de decir, ¿verdad? Donde leíamos. Pero si alguno dijere que el pecador se justifica con la fe, solo con la fe, dice, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere, dice, a conseguir la gracia de la justificación. O sea, no puede ser solo por fe, tengo que poner mis obras. Es lo que ellos decían, ¿verdad? Es el gran debate entre protestantes y católicos. Y que de ningún modo es necesario que se prepare y se disponga con el movimiento de su voluntad, dice. O sea, lo que están diciendo es, yo amé a Dios. Yo le busco porque yo lo amé. Yo le busco porque mi corazón fue mejor que el de los demás, en otras palabras. Y los reformadores decían lo opuesto. Nuevamente, si alguno dijere que el pecador se justifica solamente por la fe, entendiendo que no requiere otra cosa alguna que coopere a conseguir la gracia de la justificación, y que de ningún modo es necesario que se prepare y disponga con el movimiento de su voluntad, sea anatema, dijeron ellos. O sea, todo el que enseña que se justifica a una persona solamente por la fe, sea anatema. Pero hermanos, yo creo
que si leemos lo que hemos estado leyendo hoy, claramente, hermanos, nosotros no amamos a Dios primero. Nosotros, hermanos, estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros estábamos esclavos de Satanás. Nosotros estábamos esclavos del pecado. Y desde Adán, que salió huyendo y se escondió de Dios, eso es lo que hemos hecho todos los hombres durante todos los siglos. Así que sabemos, hermanos. Bueno, Jesús lo dijo de esta manera, hermanos. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí, dijo, ninguno. ¿Sin que quién? Sin que el Padre que me envió lo trajere. Y yo lo resucitaré en el día postrero. O sea, si hemos venido a Cristo, es porque el Padre nos trajo. Otras traducciones dicen nos atrajo. En el idioma griego dicen nos arrastra, ¿verdad? Me arrastró. Como una vez me dijo el hermano Marvin, me acuerdo cuando yo prediqué eso, Juan 6, hace muchos años atrás, me recuerdo que el hermano Marvin me dijo que él se pudo ver, hermanos, cuando él era un adolescente, dice él, de que iba a la iglesia y de que aunque iba a la iglesia, él no quería creer a Cristo, ¿verdad? Y él dijo que él pudo ver la maldad de su pecado, de que Cristo lo tuvo que arrastrar, el Padre lo tuvo que arrastrar a venir a Cristo. Por eso es tan difícil que una alma se convierta de verdad. Yo he visto personas riéndose, pasar al altar a decir que se convierten a Cristo de mentira y seguir sus vidas iguales. Pero también he visto gente, hermanos, quebrantada, entregar su corazón a Cristo y que se ha visto el cambio de pasar de muerte a vida. Porque el hombre es duro. Si puede poner nuestra hermana Gálatas 3:21, por favor. Así que nosotros creemos, hermanos, de que el hombre está muerto. Y que el hombre necesita que el Espíritu Santo le venga a dar vida. De que el hombre es salvo solo por fe, solo en Cristo. Es la manera como lo decían los reformadores, ¿verdad? Solo por gracia, solo para Dios sea la gloria, decían ellos. Mientras por el otro lado es por obras, ¿verdad? Pero nosotros entendemos, bueno, ¿qué más claro que como lo dice Efesios 2:8, ¿verdad? Por gracia son salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Esto no es de vosotros. O sea, ¿qué más claro, verdad? No fueron ustedes. Es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, si yo puse el amor, pues alábeme, hermano, porque yo estoy en la iglesia porque llamé a Dios, yo fui el bueno. Pero si yo no puse el amor y si Él fue quien me atrajo y si Él fue quien me salvó, solamente, no por obras para que nadie se gloríe, sino solamente Él puede ser alabado, hermanos. Como yo le digo a la gente, en el cielo nunca vemos a nadie estar alabando a ninguno de los cristianos. La alabanza siempre va dirigida al que está sentado en el trono y al Cordero, ¿verdad? O sea, la Biblia es bien clara. Ahora, no por obras para que nadie se gloríe, Efesios 2:8 y 9 acabo de decir, pero el 10 dice, porque somos hechura suya. La palabra hechura es la palabra poema, de donde viene la palabra nuestra en español, poema, ¿verdad? Obra de arte. O sea, no sé, hermanos, como que yo fuera yo fuera un artista, digamos, y yo hago dibujos, y yo he hecho muchos dibujos maravillosos, pero tengo mi dibujo por el que yo soy conocido, hermanos. Un dibujo, hermanos, de esos cuadros que valen millones de dólares, ¿verdad? Entonces yo tengo el dibujo por el cual yo me doy a conocer, en el cual yo demostré quién exactamente yo soy. Lo que la Biblia dice ahí en Efesios 2 es que la obra maestra de Dios es el hombre, no el sol, no la luna, no las estrellas, no los mares, el hombre. ¿Por qué? Porque lo que más gloria trae a Dios es el hombre que pecó, que se rebeló, que fue malo contra él y que Dios dio a su hijo para morir por él, para salvarlo, para rescatarlo, para que el hombre que lo odiaba hoy lo ame y transformarlo conforme a la imagen de su hijo. Es eso, hermanos, lo que hace de que más gloria traiga a Dios. Y eso es lo que nosotros somos, la obra maestra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviesen en ellas. Entonces, el creyente, el cristiano, cree de que sí debemos hacer buenas obras, pero como el fruto de nuestra salvación, no para ganarlas. Tiene que ser el fruto de lo que Cristo ya ha hecho en el corazón. De esa manera, hermanos, cuando vemos a un hermano, por ejemplo, nuestro hermano
Francisco ahorita, ¿verdad? Lo vemos en su primer amor, ¿verdad, hermanos? Estuvo en el martes, estuvo el viernes, estuvo en el ayuno. Cuando que llegamos a la iglesia, hermanos, el sábado, él ya estaba ahí. Stephanie me dice de que, bueno, vemos a alguien en su primer amor, ¿verdad? Pero, hermanos, cuando vemos todas esas cosas, nosotros sabemos que ¿quién nos ha hecho? Jesús, ¿verdad? Quien ha cambiado su corazón, al igual que todos los que estamos acá, ¿verdad? Los hermanos cuentan, me gustan las historias de los hermanos Álvarez, ¿verdad? De que dicen de que la hermana vi que mejor pasaba rápido para no estar ahí en las reuniones, hermanos. Pero luego hoy ella quiere estar en la iglesia. ¿Cuál fue el cambio de su corazón? La gracia de Dios. Yo he contado aquí cuántas veces yo no, por años, 2, 3, no me acuerdo cuántos años exactos, hermanos. No quería ir a la iglesia, no quería ir a la iglesia. Era una batalla para llevarme a la iglesia hasta que Cristo, hermanos, cambió mi corazón. Y los afectos del corazón son cambiados. Perdón, hermanos, es que por eso es lo malo del iPad, ¿verdad? Me cayó un mensaje, hermanos. Como se arruinó el printer, he agarrado el iPad para el bosquejo, ¿verdad, hermanos? En Gálatas 3:21, hermana. Aquí Pablo lo sigue, hermanos, enseñándonos. Y nos dice, entonces, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, dice. Entonces, todos esos mandamientos, ¿verdad? En la ley. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, dice él, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido ¿de qué? De la ley. O sea, si yo me podría salvar a mí mismo, hermanos, Jesús jamás hubiera venido, ¿verdad? La justicia hubiera dependido de eso. Las personas que dicen que Dios me va a poner en una balanza en aquel día del juicio y si hice más cosas que buenas y malas voy a entrar al cielo, es mentira. Porque yo no me puedo justificar a mí mismo. Yo necesito estar en Cristo. Al cielo no va a entrar ni un poco de pecado, hermanos. Necesito estar lavado en la sangre de Cristo. Al cielo no puedo entrar en mis propias fuerzas. Necesito entrar en Cristo. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, dice, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los que creen. Antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe, dice, que había de ser revelada. El Nuevo Testamento, ¿verdad? De manera que la ley ha venido a ser, en Reina Valera, dice nuestro ayo, y esa palabra ya nadie la usa, ¿verdad, hermanos? Ayo. Por eso dice aquí, nuestro guía o nuestro tutor, dicen unas traducciones, para conducirnos a Cristo. Es como que, hermanos, yo agarre la mano de mi hijo y lo lleve a Cristo. Ese es el trabajo de la ley, hermanos. Ser nuestro guía, tomarnos de la mano, mostrarnos que somos pecadores. Por eso en la ley habían sacrificios que son como una guía que me lleva a Cristo. Por eso debemos predicar la ley y debemos predicar la gracia. Debemos predicar la ley de tal manera que nos lleve a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe, dice. Ese es el propósito de la ley, hermanos. Ahora, siempre he dicho esto y es muy importante. La promesa del nuevo pacto la encontramos en Jeremías 33, si recuerdo bien. Sé que está en Hebreos 10 y está en Ezequiel 36. Y en Jeremías 31, Jeremías 33, no recuerdo exactamente ahorita, pero hermanos, en Jeremías y en Ezequiel, Dios dice de que cuando alguien nace de nuevo, Él iba a cambiar el corazón muerto de piedra, iba a poner un corazón nuevo, ¿verdad? Y que en ese corazón Él iba a derramar su espíritu, hermanos. Y que Él iba a derramar su espíritu y iba a volver a escribir sus leyes en este corazón nuevo, ¿verdad? Y hermanos, y dice Dios, y haré, dice en Ezequiel 36:26, y haré, dice, que anden en mis mandamientos. O sea, hermanos, Dios da su espíritu, nos da un corazón nuevo y hermanos, Él da un corazón con el cual hoy queremos obedecer a Dios, ¿verdad? Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si amamos a Dios, que no lo podíamos hacer antes, ¿verdad? Pero hoy en Cristo sí. Y si amamos a nuestro prójimo, hoy hay un cambio, ¿verdad? Y lo primero que ocurre es, hermanos, que hoy nosotros queremos conocer más a Dios. Amén, hermanos. Eso ocurre. La manera como Pedro lo dice, ¿verdad? Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. O sea, desea, hermanos, la palabra de Dios. Desea leerla, desea aprender más de ella.
No puede ser uno cristiano. Y yo he tenido debates, hermanos, de que hay gente que me dice que son cristianos y que no quieren saber nada de la Biblia. Y yo le digo, pero ¿cómo puede ser eso cierto? Es imposible, hermanos. Yo no sé qué clase de cristianismo quiere hacer la gente hoy en día, pero debemos ir a la Biblia, hermanos, y ver cómo dice la palabra de Dios que debe ser el cristianismo. Y aquí claramente dice que como un niño recién nacido, desea la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Cuando, hermanos, nosotros venimos a Cristo, el fruto de ello se puede ver en que cuando está la lucha contra la carne y cuando fallamos y pecamos, hermanos, el Espíritu Santo produce una tristeza que conduce al arrepentimiento, ¿verdad? Cuando hemos venido a Cristo, hermanos, ya no podemos pecar como antes. Siempre puede fallar el cristiano, pero no como antes. Porque, hermanos, el mismo Espíritu de Dios obra en él tal convicción, hermanos, que y usted lo sabe, ¿verdad? Cuántas cosas tan sencillas como las malas palabras, ¿verdad? Uno las podía decir con toda libertad, hermanos, en el pecado estoy hablando. Podía decir todo tipo de malas palabras y sentirse fresco uno. Por eso, hermanos, cuando usted ve personas que pueden vivir en fornicación y estar frescos, pueden hacer un montón de cosas y estar frescos, eso es terriblemente peligroso, hermanos. Eso muestra de que su corazón no está en Cristo. Pero cuando usted ve, hermana, que tiene un esposo y usted ve que ese hombre cuando ha pecado contra usted o está enojado, está quebrantado por su pecado, ora, pide perdón, está luchando por cambiar, ahí usted sabe que el Espíritu de Dios está obrando, hermanos. Si un hombre puede pecar en paz, no es de Dios. Pero si un hombre, hermano, se quebranta por su pecado, ahí vemos que es de Dios. Todo eso ocurre cuando venimos a Cristo. Ocurre que Filipenses 2:13, Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entra en nosotros un deseo de querernos bautizar. Amén, hermano. Pues entra un deseo, hermanos, de querernos bautizar. Y yo sé de que al mismo tiempo la carne nos está diciendo que no nos bauticemos. La carne nos está diciendo que vamos a fracasar. La carne nos está diciendo que no vamos a durar en la iglesia, porque todas esas batallas me recuerdo yo tenerlas, hermanos. Pero es más el mover y el sentir que el Espíritu Santo pone que el de la carne. Cuando venimos a Cristo, hermanos, entra un deseo por servir a Dios, ¿verdad? Entra un deseo, hermanos, por estar con el pueblo de Dios, porque en la Biblia vemos que los cristianos constantemente estaban congregados, ¿verdad? Pero vemos que hay un deseo por servir al pueblo de Dios, ya que la Biblia dice que Él nos da dones para el servicio. Entonces entra un deseo. La manera como Pablo lo pone es esta, hermanos. 2 Corintios 5:14 dice así: pues el amor de Cristo nos constriñe, dice. Nos apremia, dice otra traducción. O sea, nos aprieta de lado a lado, dice literalmente en el griego. Habiendo llegado a esta conclusión, dice Pablo, que ese uno murió por todos y por consiguiente todos murieron, dice. Y por todos murió Jesús, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. ¿Cómo sabemos que somos cristianos, hermanos? En que nosotros ya no vivimos para nosotros mismos. A que le gustaba tomar, ya no va a tomar más. A que le gustaba andar con mujeres, ya no va a querer andar con mujeres más. El que, hermano, era bien coqueto, ya va a cambiar esas cosas, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos, uno ya no vive para sí? ¿Por qué uno se niega a sí mismo? Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos apremia, nos controla. Hermanos, yo recuerdo estar en la iglesia, ya sintiendo un llamado, hermanos, a servir a Dios. Y yo sentía en mi corazón algo que jamás había pensado en mi vida, pero yo sentía un llamado a predicar la palabra de Dios, hermanos. Y yo me recuerdo estarme endureciendo contra Él. Con el tiempo me recuerdo de que iba a hacer las votaciones del Ministerio de los Jóvenes y yo ya sabía que iba a quedar. Imagínense eso. Después sale que yo salía en los nombres de la lista. Iba contra diáconos y hermanos mayores y hermanos que habían estado más tiempo en la iglesia que yo. Pero yo ya sabía que iba a quedar. Entonces yo sabía que iba a quedar, hermano, y yo estaba endureciéndome porque no quería servir en eso. Y hermanos, me recuerdo que ahí es cuando entra algo que el Espíritu Santo va haciendo, ¿verdad, hermanos? Apretando el corazón, hermanos, de una manera que el que lo ha experimentado lo sabe, ¿verdad? Hasta que lo lleva a uno a hacerlo. ¿Cuántas veces hay personas que no quieren comprometerse con ser miembros de una iglesia local, hermanos? Pero es el Espíritu Santo el que nos constriñe y nos lleva a comprometernos.
con ser miembros de una iglesia. Al igual, hermanos, me recuerdo cuando yo ya tenía 24 años y que me había recién comprometido con Stephanie. Y de que era un tiempo, ¿verdad, hermanos? En el que yo me recuerdo que yo dije, bueno, me voy a enfocar en mí mismo. Y me recuerdo de que para un diciembre del 2014 fui a la cárcel. Recién había cumplido 24 años, me recuerdo que fui. Y cuando fui, voy viendo, hermanos, de que no había nadie que predicara ahí. Que el hombre que había comenzado el ministerio había caído. Y que solo llegaba un señor, hermanos, caído también para rematar, que les estaba tocando la guitarra. Y me recuerdo estar ahí, hermanos, y me recuerdo que mientras yo estaba ahí, porque ni prediqué ese día, ¿verdad? Solo el Señor cantó toda la hora. Yo estaba ahí, hermanos, y me recuerdo del Espíritu Santo así. Y yo sabía, hermano, usted sabe cuando alguien está tragando amargo, ¿verdad? Dicen. Yo salí de ahí, hermanos, con una ganas de llorar, una convicción, hermanos. Yo sabía de que Dios me estaba llamando a agarrar. Y lo que yo he sabido, hermanos, es que cuando servimos a Dios siempre Él es así, ¿verdad? Para bautizarse, hermanos, es el Espíritu Santo quien va apretando el corazón de una manera amorosa, por así decirlo, ¿verdad? Pero de una manera que Él nos mueve, hermanos, para hacer su voluntad. Así que si amamos a Dios, si servimos a Dios, si hoy somos parte de una iglesia local, es por lo que Él ha hecho. También en cuanto a amar al prójimo como a uno mismo. Y esta es la manera como yo lo miraba. Antes de venir a Cristo, hermanos, yo no estaba preocupado por la salvación de una persona, de las almas, ni por la mía propia, ¿verdad? Hermanos, pero cuando uno viene a la salvación, comienza un deseo, hermanos. Por eso los cristianos siempre han sido evangelistas, siempre han evangelizado. Porque cuando alguien viene a Cristo, comienza un deseo de que los demás también vengan a Cristo. Y los papás quieren que los hijos se conviertan. Y los hijos quieren que los padres se conviertan. Y quiere uno que los hermanos se conviertan. Y quiere uno que los vecinos se conviertan. Y comienza un interés aún por personas en otros países, donde uno sabe que el evangelio ha llegado con pocos misioneros. Y por eso los cristianos por años siempre han sido conocidos por dar ofrendas, por enviar misioneros. Hay personas que han dejado sus países por ir a otros a predicar el evangelio. ¿Y todo por qué? Porque el amor de Cristo los constriñe. Pensando que si Él murió por mí, ya no vivo para mí, sino para aquel que murió por mí, que me amó y murió por mí. Entonces cuando uno viene a Cristo, comienza una preocupación por el prójimo. Una preocupación, hermanos, por los demás. Y es ahí, hermanos, donde nosotros podemos verdaderamente amar a Dios. Y concluyo, si puede poner nuestra hermana en las pantallas como conclusión, 1 Corintios 13, 1 al 7. Es la descripción del amor que nos da el Nuevo Testamento, ¿verdad, hermanos? Aquí vemos la importancia del amor, ya que dijo Jesús que es el más importante, ¿verdad? ¿Qué hemos visto hoy, hermanos? El mandamiento está en la Biblia, pero el cumplirlo no está en mí, en mi fuerza. Mi corazón es malo y muerto. Yo necesito, antes de Cristo, ¿verdad? Yo necesito el Espíritu Santo venir a mí, derramar su Espíritu Santo, el Señor, sobre mí, para luego yo querer comenzar a obedecer su mandamiento. Hemos visto, hermanos, que cuando el Espíritu Santo obra en mí, hay un deseo en mi corazón hacia la obediencia. Ahora, dice 1 Corintios 13:1, si yo hablara, dice Pablo, lenguas humanas, dice él, hablando de los dones, ¿verdad? Que él acaba de hablar de los dones en el capítulo 12 y después en el 14, pero como un sándwich, ¿verdad? Como entre medio de dos cosas. Pablo nos recuerda del amor y dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, dice él, he llegado a ser como un metal que resuena, y nosotros entendemos esto claramente, ¿verdad? Címbalo que retiñe. Si yo tuviera el don de profecía, dice él. Y mira, hermanos, un conocimiento tan grande que entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y tuviera toda la fe como para trasladar montañas. Y si uno tiene todas esas cosas que son buenas, ¿verdad? La fe es buena, el conocimiento es bueno, los dones espirituales son buenos, pero no tengo amor, dice, nada soy. Y luego él lo dice, si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado como los mártires morían en aquellos días, ¿verdad? Bajo la persecución de Nerón, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. O sea, no importa qué hagamos, hermanos, si no es motivado por el amor hacia Dios, y hermanos, y por cómo Dios nos amó, es amor al prójimo, de nada sirve.
puede usted servir, puede usted dar, puede hacer un montón de cosas, hermanos. Imagínense qué tremendo es. Pero lo importante es qué me motivó a hacer todas esas cosas. Y luego dice, y leamos esto, hermanos, pensando en los casados en su esposa, en hijos, en el prójimo y en Dios. El amor es paciente, es bondadoso, no tiene envidia. O sea, si amamos a nuestro prójimo como nosotros mismos, no vamos a tener envidia, hermanos, cuando nuestro prójimo prospere o le vaya bien, ¿verdad? El amor no es jactancioso, no es arrogante, dice. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita. Y esta parte me gusta, no toma en cuenta el mal recibido. Las traducciones dinámicas dicen, no guarda récord del mal recibido. O sea, el verdadero amor, hermanos, no deja como escrito en el cerebro lo que me hizo el otro. Lo pasa por alto, lo olvida. Ese es el amor con el que Dios nos perdona en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Él, siendo omnisciente, olvida mi error, cantamos la alabanza a nosotros. Él toma nuestros pecados, dice Miqueas, y los sepulta. Y aparte que los sepultó para no verlos más, dice también, dando otra ilustración, los tira al profundo de la mar. Ese es el perdón de Dios, ¿verdad? Y ese es el amor que Dios nos está llamando a tener aquí con nuestro prójimo. Dice, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Y el 7, ahí manténgalo, hermana. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Y hermanos, algo que yo pensaba es esto. El hombre, a la persona que más fácil se le es amar es a los hijos. ¿Por qué digo esto? Porque lo hemos visto 1000 veces. Una persona puede tener hijos, hermanos, que sean malos, malos con los papás, solo los buscan cuando quieren algo de ellos, pueden ser todo lo que sean, pero aún así, los papás siempre los quieren. Se porten mal, estén enfermos, no los dejan. Pero ya luego con esposas sí cuesta. Y muchas veces, hermanos, cuando la esposa está enferma, hemos visto a hombres abandonarla o mujeres abandonar al hombre. Hemos visto, hermanos, personas abandonar a su esposa entre las peores crisis. Pero lo que aquí la Biblia dice, hermanos, es que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ahora, en cuanto a Dios, la manera como Jesús lo dijo en la parábola del sembrador es esta. Hay algunos que no están con Jesús porque quieren estar con el diablo. Hay algunos que prefieren al diablo. El diablo viene y arrebata lo que ha sido sembrado en su corazón. ¿Sabe? Cada vez que se predica el evangelio, en algunos el Espíritu Santo está obrando y en otros el diablo está obrando. Todas las veces. En el que no se convierte, dice la Biblia, el diablo está arrebatando la semilla de la palabra. Hermanos, por años recuerdo yo estar en la iglesia, hermanos, y que no me entrara nada. O quizás usted tenía Biblia y no le entraba nada. ¿Por qué? Porque el diablo estaba ahí activo. Pero cuando el Espíritu Santo está activo, las cosas cambian, ¿verdad, hermano? Entonces, algunos no quieren a Jesús porque quieren más estar con el diablo. Otros, dice Jesús, cuando vienen las pruebas y las aflicciones, abandonan. Como Daniel leía, hermanos, es cuando cantaba ese himno Daniel, ¿verdad? Está bien con mi alma. Ese hombre, hermanos, imagínense todo lo que él pasó. Pero aún así, al igual que Job, como dijo Daniel, ¿verdad? Que lo había perdido todo, hermanos, tuvo una palabra de adoración para el Señor. Y consuelo, hermanos, en la esperanza de la eternidad encontró en Cristo. Luego Jesús dice que hay otros que por las riquezas, los vicios y los placeres de este mundo. ¿Cuánta gente hay así, hermano? Que porque quieren seguir fornicando, que porque quieren seguir tomando, que porque no quieren dejar de hacer estas cosas, no quieren venir a Cristo, ¿verdad, hermanos? Porque aman más los pecados, porque aman más la maldad. Sea que ama al diablo, sea que por pruebas, sea que porque ama las cosas de este mundo. Hay algunos, dice Jesús, que no le siguen. Pero dice Jesús que los que son buena tierra son los que con un corazón bueno y recto escuchan la palabra y la retienen, dice, y dan fruto con perseverancia. La perseverancia, hermanos, es clave. Y el verdadero amor, si de verdad amamos a Dios por lo que Él ya ha hecho en nuestro corazón, la prueba es que vamos a permanecer en Cristo, ¿verdad?
¿Se acuerda cuando nos casamos? Nosotros dijimos, hermanos, que íbamos a estar con nuestra esposa en momentos de adversidad, dijimos, en momentos de enfermedad, en la prosperidad, dijimos. Y hermanos, hay hombres que se ponen a hablar todo ese montón de cosas, ¿verdad? Sin estar conscientes, hermanos, de que Dios toma en cuenta nuestras palabras y nuestros votos. Por eso cuando yo veo jóvenes que se casan con hombres malvados, las jovencitas, o jóvenes que se están casando con jovencitas malvadas, yo no sé qué piensan. Están comprometiendo su vida, su futuro con alguien que si no ama a Dios, si no los ama a ustedes, usted se imagina el problema que van a vivir después. Entonces, como comprometemos con nuestras palabras y cuando entregamos nuestro corazón a Cristo, nos hemos comprometido, ¿verdad, hermanos? Que le queremos amar a Él, que le queremos servir a Él. Venimos en palabras de oración, hermanos, nos ponemos de pie. Oramos, Padre, damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, porque usted nos ha llamado hoy, Señor, a amarlo a usted con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas.